incompatibilidad de caracteres. Incompatibilidad. Incompatibilidad después de que tuvieron hijos, que uno de sus hijos llegó a ser Contralor General de la Nación, pero se pudo y el Vaticano accedió y tal, y entonces el doctor Julio César quedó soltero, doña Lidia quedó soltera, y automáticamente doña Lidia vuelve y se casa con un exministro de Estado, que fue el doctor Balcázar Monzón. Ella se llamaba era Nidia Quintero de Balcázar. Entonces, la liberación femenina, yo no soy de nadie, pero son de los pocos países donde manejamos esto. Porque en Estados Unidos, cuando la mujer se casa, automáticamente pierde su apellido y tiene que adoptar el apellido de quién? Del marido. Entonces, aquí era bonito, inclusive el señor les gustaba mucho eso, que gana de tal. Pero realmente eso lo hacen las señoras de rancio hablando, ¿no? En el ejército, allá no dicen, allá viene Maluquita Pérez, sino allá viene la coronela Ramírez, que es el marido del apellido Ramírez. Esas son formas de ver el mundo. S significa régimen solidario. Ya sabemos que eso quiere decir de que si yo gano más de tanto, me van a meter la mano al bolsillo. Y ya lo hemos visto. Si gano más de 4 salarios mínimos, venga para acá un 1% para el fondo de solidaridad. Pero si gana más de 16 se va con ese 1 más un 0,2. Y si gana más un 0,4 más un 0,6 más un 0,8 más un 1% adicional. Ya se lo saben, esa es la solidaridad. Ahorita nos van a volver solidarios para darle la plata a los viejitos. ¿Sí? Nos van a volver solidarios a la mala. Nos van a meter la mano, pues a ustedes, a mí ya no me tienen que meter la mano por una parte. A ustedes, a mí no, que yo soy pensionado, ya no tengo nada que ver con eso. Ni yo ya cotizo para pensión porque yo soy pensionado. Prima media. Vea que eso es lo otro que tenemos que entender. Prima media. Eso quiere decir que a mí me van a buscar, me van a promediar mis cotizaciones para determinar cuál es el monto de mi pensión. Me van a promediar. Y de acuerdo a la ley 100 y a las reformas pensionales que han habido, ¿qué es lo que dice? Le vamos a promediar los 10 últimos años promedio salarial de los 10 últimos años. Es lo que dice la norma. ¿Cómo así? Si usted se va a pensionar este año, 2022, entonces nos toca ir a ver cuál era su salario en el año 2012. ¡Ufale! ¿Cómo así? Año 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Quiero que pongan atención a esto. Bueno, y pues empecemos por cuál es el salario de este año. No, mi salario de este año es un ejemplo, 3 millones de pesos. 3 millones. Para que no se nos vaya a meter el fondo de solidaridad ahí. Con 3 millones el fondo no me entra. No me entra. Quiero ahí. Pero para el 21, ¿qué pongo? Pues, ¿cómo le parece? Sí debo tener en cuenta cuánto es el salario de este año. Yo puedo decir, para el año 2021 mi salario era de 2.850.000 pesos. Es un ejemplo. Para el año 2020 mi salario era de 2.700.000 pesos. Para el año 2019 era un salario de 2.650.000 pesos. Para el 18 eran 2.550.000 pesos. Para el 17 era de 2.400.000 pesos. Para el 16 eran 2.320.000 pesos. Para el 2015 eran 2.200.000 pesos.
Para el 2014 eran 2.100.000 pesos. Para el 2013 eran 2 millones cerrados. Y para el año 2012 era 1.850.000 pesos. Entonces, seguramente ustedes, ¿qué pensarían? Pues fácil. Sumo esos 10 salarios que tengo ahí y lo divido por 10, ¿sí? Y me da el promedio. Pero resulta que no es así. Porque si no, estaríamos liquidando pensiones con una pérdida superior a la pérdida del poder adquisitivo que tenemos los pensionados cada año. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que dice la norma? Que toca empezar a aplicarle los correctivos a través de los IPCs de cada año. De cada año. O sea, lo primero que tengo que hacer es coger 1.850.000 y multiplicarlo por el IPC del año 2012. Ahí en el internet, además de aparecer las viejas, las conejitas del Playboy, ¿no? También aparecen las tablas de evolución del IPC en Colombia. Busquen ahí si tienen, cierren ahí donde están las conejitas y entren a... ¿Ya lo encontraron? Histórico del IPC en Colombia. Para el año 2012, ¿en cuánto estuvo? ¿Cuánto? 2.4%. Esto es para el 12. Para el 13, en la tabla y la tabla y encuentran 12, 13, 14, 15, todo seriado. No voten el celular tampoco, no tienen la culpa que se no hayan encontrado la información. Para el 2013, ¿cuánto estuvo el IPC? 1.94. Para el 14, 3,76. para el 15, 6,77. para el 16, 5,75. ¿cuánto? 5,75. 75. Para el 17, 4,09. 4,09. Para el 18, 3,18. 3,18. Para el 19, 3,80. 3,80. Para el 20, 1,61. 1,61. Para el 21, 5,62. 5,62. Para el aire. Porque para el 22 no hay todavía IPC acumulado. Sabemos que el IPC ya pasó del 10%. Y la economía va ¿de qué? Que la economía colombiana va de para atrás. Démonos cuenta que nosotros hacemos eco de muchas cosas, ¿no? Tal gobierno fue malo, pero nos hemos atrevido antes de calificar, revisar cómo quedó el IPC de los años de ese gobierno. ¿Ese es el gobierno de quién? El peor de todos. De Edu. Pero ¿cómo vamos de aquí para allá ahora? Peor. Como le dije ahí al compañero, vamos decreciendo. Ya la inflación caótica no puede venir a decirte que no está así, porque ya está por encima del 10%. Pero esas cifras las maneja el Estado, el DANE. Y el único que me ha parecido a mí un excelente director del DANE fue este señor Oviedo, que acabó de salir. Un técnico del Pará. Un técnico del Pará. Ahí con su habladito todo raro, ¿no? Y ya está, como medio mariconcito el hombre, pero que no administraba con la cola, él administraba con su cabeza. Administraba con su cabeza, un hombre muy brillante, un hombre muy inteligente. Tanto será que ahorita suena como que. ¿Oyeron hablar de Oviedo?
Usted no escucha noticias. Yo soy de los tipos que más banderazo se dio en el gobierno del doctor Duque, el director del DANE. Ahorita suena como candidato a la alcaldía de Bogotá. Entonces vea quién es el doctor Oviedo. Un rolo a morir, rolo. Bueno, miren lo que pasó de aquí para atrás. 1, 2, 3 y 4. Doctor Santos. Vea cómo estuvo la economía. Y estos dos, doctor Santos. Recuerda que el doctor Santos tuvo doble periodo presidencial. De cuenta que siempre eso va en incremento. Para nuestro ejercicio, ¿qué es lo que toca hacer? El primer año, o sea, este 1.850.000 lo debo multiplicar por el 2.4 del 2012. Ese resultado lo debo multiplicar por el 1.94. Ese resultado lo debo multiplicar por el 3,66. Ese resultado lo debo multiplicar por el 6,77. Ese resultado lo debo multiplicar por el 5,75. Este resultado lo multiplico por el 409. Ese resultado lo multiplico por el 3.18. Ese resultado lo multiplico por el 380. Ese resultado lo multiplico por el 1.61. Y ese resultado lo multiplico por el 5.62. Entonces, ese resultado que me dé es la actualización por IPC del salario del año 2012. ¿Entendieron el ejercicio? ¿Cómo dice? Mija, la tabla que ustedes me están suministrando. Por el año. Busca el año. No, el valor del saldo. Mire, lo primero que debo tener claro es que yo tenga el valor de los salarios que yo tuve año a año. Y si yo pido una certificación salarial en la empresa donde trabajaba, me dice, para el año tal tuvo tanto salario, tanto salario, tanto salario. Si fue un salario variable, se me van a promediar los salarios, me dicen, su salario promedio de ese año fue de tanto. Aquí esto es lo que se debe con. Punto. Pero ya digo, yo no puedo como, es que yo les pido que me pongan atención. Porque cuando ustedes se me equivocan un segundito, ¿de dónde salió la coma esa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se puede evitar sumar esto así, dividirlo, porque esto daría un promedio muy bajo. Entonces, lo que toca es, y en virtud de la ley, aplicarle los correctivos de IPC año a año para actualizar ese salario de ese año de allá. ¿Sí? Hagamos el ejercicio, alguien que sea bueno para digitar en calculadora. Listo. Ojalá hayan 2 o 3 que hagan para que nos coincidan en eso. 1.850.000 por 2.4. 4 millones no pueden ser. 45.140. Más el 1.850.000. Recuerda que es un acumulado que tenemos que manejar. ¿Ya? ¿Ya lo sacaron? A ese 1.894.000 por 1.94. ¿Sí? ¿Cuánto debe acumulado? ¿3 millones? Ni fue el diablo. Ya nos van a manejar una calculadora. A ver, yo me toca explicarles eso aquí. ¿Qué es lo que pasa? Yo le aplico, por favor, póngame cuidado. Yo le aplico este porcentaje a esto. Eso me va a decir a cuánto equivale el porcentaje. Puede decir, equivale a 45.000 pesos. ¿Qué tengo que hacer yo? Sumarle esos 45 al 1.850.000. Y luego ahora sí le aplico lo siguiente. Eso que me dio ahí se lo aplico a la sumatoria anterior. Y así voy jugando hasta llegar al final. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Un solo ejercicio para que ustedes vean. Es decir, cómo es que se ajustan esos salarios para poder calcular la pensión de vejez.
vinieron a hacer? ¿Cuánto da entonces? 36.000. Más lo que había dado anteriormente por 3.66. Eso más lo que había dado anteriormente. Claro, obvio, porque voy actualizando año a año ese salario. Y lo que quiero saber es, cuando llegamos aquí al final, ¿en cuánto quedó ese salario que estaba en 1.850.000? Pero es por 2.4 por 2.4%. Yo no pensaba hacerlo, pero me va a tocar para que ustedes se me pongan truchas, dicen ustedes los jóvenes. Una trucha. Una vez que significará ponerse una trucha. Bueno, pero me da diferencia como si se puso bueno, se puso pila. Usted me provoca para el examen, para el parcial, mandarles toda una liquidación de esto. A ver si aprenden a manejar la calculadora. ¿Cuánto le está dando, civilista? Profe, pero esto puede salir en un Excel. El Excel tiene un problema, que el Excel le aguanta las fórmulas que usted le meta, pero el Excel no piensa. El Excel no conoce la norma. El Excel le procesa las fórmulas que usted le meta. Yo ahí donde no puede hacer trabajo colaborativo. Yo voy a hacer esto, yo multiplico esto y usted suma y me da el resultado y yo voy a hacer esto y desde entre dos les va a rendir mucho hacer esto. ¿Ya terminaron? Ahora vamos con la prima media y no les hemos podido calcular. ¿Qué pasó, mamá? El aspecto que dice la gente. ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene un computador? Creo que me han salido de multiplicar todavía 1.850 por 2.24, por 2.4. El resultado de ¿Ya salieron de ahí? El resultado es ese.
El resultado de eso le va a dar algo. 1.894.440. Sí, está bien. 1.200.000, ¿no puede ser? No, 1.800. O sea, al 1.850.000 se le suman los 40 y tantos de miles de pesos que metió. Ese 1.894 le multiplico por el 1.94. A ese 1.900.000 lo multiplico por el 3,66. A 2.072.000 le aplico el 6.77. A eso le aplico el 5.75. A eso le aplico el 4.09. Y es este. Yo habría terminado. Entonces, ejemplo. Menos mal que no va a tener Entonces, la única forma de aprender a liquidar es liquidando. ¿Ya lo sacó? ¿Ya lo sacó? Esto daría 2.084.763. Ahí les queda de trabajo a ustedes, en vez de ir a tener malos pensamientos, se dedican a hacer estas liquidaciones para que le pongan el tirito de acá. No voy a hacer sino solamente el primero. Démonos cuenta que al corregir démonos cuenta que si hacemos una mirada en este sentido, por favor, ¿me ponen atención? Si hacemos una mirada en este sentido, vemos que son como unos incrementos normalitos los que hacen dentro del salario, ¿sí? Normalitos. Tanto diría que en el último año tenía 3 millones de pesos ya por ir incrementándose el salario año a año. Pero démonos cuenta que nunca el último salario es igual a la actualización del primer salario. Está siempre por debajo. Así como se calculó este, se calcula el siguiente. ¿Sí? Solamente que ya voy corriendo una. Para el segundo no voy a tener en cuenta el 12, sino del 13 para allá. Al tercero lo voy a tener del 14 para allá. Al cuarto lo voy a tener del 15 para allá. Y así sucesivamente. Hasta que en el año 21 solamente voy a tener en cuenta el año 21 para el incremento. ¿Lo entendieron? ¿Les quedó claro? Esa es la forma de poder promediar los salarios de los últimos años. Entonces, ahí sí tendría yo que sumar todo lo que me da aquí y dividirlo por 10. ¿Sí? Todas esas actualizaciones de aquí las sumo, divido por 10 y eso me daría a mí el ingreso base de liquidación pensional. Eso me daría el ingreso base de liquidación pensional. Suponiendo que al sumar estos 10 de acá y al dividirlos por 10, es una suposición, me da un ingreso base de liquidación pensional de 2.450.000 pesos. ¿Sí? Sumo todo esto y lo divido por 10. Digamos que me da un promedio de 2.450.000, para que me dé más, va a ser un poquito menos, pero para no desgastarlos a ustedes haciendo todo el ejercicio completo. ¿Listo? Resulta que el artículo 33 de la ley 100 me habla de dos formas de liquidación pensional. Unos que se le liquida la pensión cuando entró en vigencia la ley 100 y otros
a raíz de la reforma pensional del malévolo, del innombrable Álvaro Uribe Vélez, que es la que está en vigencia actualmente. Que es la que está en vigencia actualmente. ¿Qué se decía anteriormente? Se decía, mire, por las primeras 1000 semanas de cotización tendrá derecho al 65% sobre el ingreso base de liquidación pensional. Por las primeras 1000, o sea, exigía que anteriormente les decía que fueran 1000 semanas. Pero la norma no paró ahí y continuaba diciendo, bueno, pero si tiene más de 1000 semanas y hasta 1200 semanas, tiene derecho a un 2% adicional por cada 50 semanas adicionales. ¿Fácil o no fácil? Tiene derecho, es decir, cuando pasa de las 1000 y hasta las 1250 semanas, tiene derecho a un 2% adicional por cada paquete o por cada 50 semanas adicionales que tenga. Si tenía 1200 semanas, ¿cuántos paquetes de 50 semanas tiene? 4 por 2. 4 por 2. 8. Díganme, ¿de dónde salió el 8? Eso quiere decir que se me englobaron y no se dieron cuenta. 2% por 4 paquetes de 50 semanas, porque tenía 1200, da un 8%. Si no tenía más semanas de cotización, entonces esa persona se le sumaba el 65 más el 8, daría él. Y yo ese 73% se lo aplicaría al ingreso base de liquidación pensional. Ese sería el monto de la pensión del paciente. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? Se tratamiento como caldo de peso caldo. Pero resulta que la norma no quedó ahí. Fue un poco más allá. Miren cómo se la escribió de bacano, ustedes la pueden entender. Se encuentra la pelucita roja. Y el lobo feroz. Y el lobo feroz era usted, me dicen. Vergüenza, degenerado, degenerada. Bueno. La norma no para y dice, no, pero espera un momentico, porque es que hay gente que tiene más de 1200 semanas. Y pueden tener hasta 1400 semanas. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí, ¿qué hacemos con él? No, pues le vamos a pagar un 3% por cada 50 semanas adicional. ¿Cómo así? O sea, si yo tengo 1400 semanas, al multiplicar por ese 3% sería un 12% adicional. Sí, la respuesta es sí. O sea, ese 12 se lo sumo al 73, la respuesta es sí. O sea, que a mí me intentan a liquidar mi pensión sobre el 85% del ingreso base de liquidación pensional, la respuesta es sí. ¿Sí? No se les olvide que estamos hablando como estaba instituido la liquidación de la pensión antes de la reforma del doctor Álvaro Uribe Vélez. Démonos cuenta, háganme para alguien que maneje calculadora ahí, 2.450.000 por 85%. ¿Cuánto da? 2.382.500. Este sería el monto de la pensión de esa persona. Pero cuando aparece el malévolo paisa este, su gobierno plantea una reforma pensional. En esa reforma pensional dice, no, ya no se va a liquidar así a partir de la vigencia de la presente ley. ¿Cómo así? No, ya no. Porque ahora se subieron el número de semanas de cotización. Ya no se puede hablar de las primeras 1000, sino actualmente hablamos de las primeras 1300 semanas. ¿Cómo así? O sea, para pensionarme yo ahora debo tener como mínimo 1300 semanas. La respuesta es sí.
como mínimo debo tener 1.300 semanas. Es ahí donde la gente hace la pregunta tonta. Pero profesor, usted que sí sabe, entonces a partir de los cuántos años debo empezar a cotizar. Es la pregunta más tonta que podría haber hecho. Debo empezar a cotizar a partir del momento en que empiezo a trabajar. Si yo quiero trabajar a los 18 años, a partir de los 18 empezar a cotizar. No importa que me pase las 1.300, mejor, porque digamos a ver por qué es mejor. Es que 1.300 semanas son 26 años de cotización al sistema, que no es nada. Si yo tengo que trabajar a los 20 años y cotizar a 26 años, ¿cuántos años tendría? 46 años. No, que siga cotizando para ahí para allá. Siga cotizando ahí para allá. Hasta que aparece el gobierno del nuevo Maslévolo, que pues todavía no sabemos cómo es el resto cada año, porque tampoco van a presentar este año el proyecto de reforma del sistema pensional, lo van a presentar para el año entrante. Puede ser que le alcance la mermelada, señor presidente, a repartirle a todos estos asquerosos arrodillados que hay en el Congreso ahora. Si le alcanza la mermelada, seguramente la reforma va a pasar como un tubo. Y ahí sí, a vivir sabroso. A vivir sabroso. ¿Ustedes vieron el desplante que le hizo el presidente a doña Francia Márquez? Pues ha sido mucho desplante, pero ahora fue el mayúsculo. Mandó a la mujer para Londres, en representación de Colombia, para los funerales de la reina, quien debió haber vivido por esa tierra. Tenía que haber sido ella, la vicepresidenta, o en su defecto, el ministro de mayor jerarquía, que es quién. ¿Cuál es el ministerio de mayor jerarquía? Los ministerios, no todos los ministerios son iguales. ¿Cuál es el ministerio de mayor jerarquía? Dígame el que termina y energía, porque con esa señora ahí. El de justicia no. ¡No! El Ministerio del Interior, y le sigue en jerarquía el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cualquiera de ellos dos fueron los que debieron haber ido allá al entierro de señora, pero mandó a la señora. Entonces, doña Francia Márquez, ahora sí voy a poner más negrita porque se va a empezar a derretir de la piedra que está en esa mano. Dios nos salve a nosotros, que salve a la reina y nos salve a nosotros, porque esto está bien difícil ahí. Listo. Entonces aparece el Maslévolo del Álvaro Uribe Vélez. Vamos a cambiar esa joda porque se está muy fácil. Acuérdense que les dije a ustedes que a partir del 2005 empezaron a incrementarse las semanas. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la clase anterior. Hasta llegar a 1.300 semanas. Ahorita son 1.300 semanas. Listo. Acuérdense que así mismo fue cuando se incrementó en 2 años las edades, que fueron a 57 y que fueron a 62 años. Perfecto. ¿Qué nos trae la reforma pensional del doctor Álvaro Uribe Vélez? Como novedad nos plantea una fórmula decreciente. Una fórmula decreciente. ¿Cómo así? O sea, esa fórmula, en vez de sumar, resta, la respuesta es sí. Si es decreciente es porque baja. ¿Y cuando baja? A mayores salarios, baja el porcentaje de aplicación automática. ¿Cómo? A través de esa fórmula. Esa fórmula necesito que se la tengan aquí. Salvo que en la reforma que viene planteen otra fórmula, esa fórmula seguirá siendo vigente hasta que aparezca una nueva reforma pensional y modifiquen esa fórmula. Que sería gravísimo que fuera eso hacia allá. Donde dice que dice R, ¿qué es R? R es este porcentaje. Y más exactamente R, este porcentaje inicial que teníamos aquí. Porque eso es lo que vamos a calcular, este porcentaje inicial que estaba en el 65. Entonces, dése cuenta cómo nos engañan a nosotros. Dice, es que mire, esta fórmula es generosa.
Porque del 65% empezamos diciendo R es igual al 65.5. O sea, se fue con un 0,5 adicional a lo anterior. Y ya uno queda, wow, claro. Y nosotros los abogados somos bien brutos para las matemáticas. Somos animales completos. Entonces, pues, claro, ahí ya quedó mejor. Pero ahorita dice el 65.5 menos el 0.5. O sea, ese 0.5 que pusieron aquí lo están matando acá. Muy bien. ¿Sí? No, pero tan luego pues 65.5 menos 0.5 pues da 65. Aplica el 65 y dice no, porque es que la fórmula sigue siendo decreciente. ¿Cómo así? Ahora sí me la pegó usted. Aquí dice por S. S. Entonces ustedes que son tan pilos que ya casi todos son los doctores Baldor, las doctoras Baldor, abogados, abogadas, abogades, matemáticos. ¿Ese qué es? Ustedes nos dicen, no, pues S es igual al valor del ingreso base de liquidación pensional. O sea, en este caso, ¿cuánto? 2.450.000. Dividido por el salario mínimo que esté vigente al momento de hacer la liquidación. Entonces, si la vamos a hacer este año, pues el salario mínimo ¿en cuánto está? Entonces, 2.450.000 dividido en 1.000.000, ¿eso cuánto da? 2.45 salarios mínimos. Entonces entro a reemplazar en la fórmula. ¿Se acuerdan que tocaba reemplazar en las fórmulas? Los que estudiaron bachillerato, ¿sí se acuerdan de eso? Los que hicieron el bachillerato por Radio Sutatensa y por todos estos colegios donde en un año, venga, ya hace 4 años del bachillerato, ahí no se han aprendido mucho de eso. Entonces repetimos, R entonces es igual a 65.5 menos 0.5 por de donde yo concluyo de que hay dos constantes y una variable dentro de la fórmula. ¿Sí? Y lo que me va a hacer que esa fórmula varíe es el ingreso base de liquidación pensional de la persona. Démonos cuenta que a mayor salario se va a restar más. ¿Sí me entienden? Cuando tiene mayor salario, la resta va a ser superior. De hecho, va a perder más porcentaje de aplicación. En el ejemplo que tenemos, R sería igual a 65.5 menos 0.5 por 2.45. ¿Cuánto da? Eso da como 1. ¿Cuánto da? 1.95. 2,3, pongámoslo ahí. No trabajar con 3 decimales. 2,3. Listo. Ya destruí el paréntesis, chup, chup, y listo. Entonces R es igual a 65.5 menos 1.23, ¿cuánto da? 64.27. Démonos cuenta que automáticamente no se arrancó como anteriormente con el 65, sino se arrancó con el 64.27. Es decir, que si esa persona tiene las 1.300 semanas peladas, no tiene más semanas de cotización, le tengo que aplicar sobre los 2.450.000 el 64.27%. ¿Cuánto daría ahí? 2.450.000 por el 64.27%.
igual a 1.574.500. 600 errados, perdón. 15. Pero la norma no paró ahí. La norma modificatoria continuó y continuó diciendo, sí, pero a los que tienen más de 1.300 semanas, ¿qué? Ah, bueno, pues entonces, para los que tienen más de 1.300 semanas, por cada 50 semanas adicionales que tenga sobre las 1.300, tendrá derecho a un 1.5%. Me doy cuenta que ya ni fue el 2 y menos el 3, fue el 1.5. Tras de que la aplicación inicial ya nos están dando en la cabeza, con esta volvieron a bajar. Bueno, perfecto. O sea, si yo tengo 3.000 semanas de cotización, sumando el 1.5, restando las 1.300 iniciales, pues yo tendría derecho como al 98%. No, porque la ley dice que al sumar R más las semanas de cotización adicionales, los paquetes de semanas adicionales, al sumar eso uno puede llegar a sumar más del 80%. Es decir, la pensión máxima en este momento es el 80% sobre el ingreso base de liquidación pensional. Ejemplo, pero vamos a hacer el ejemplo completo. Bueno, vamos a un caso real. ¿Cómo hago yo para saber a Juanita, que es la señora que tiene este promedio de este ingreso base de cotización? Ella empezó a cotizar el 18 de abril de 1991. Me ocurrió así, 1991. Usted sabe que es más fácil para empezar, ¿no? Y cotizó de manera ininterrumpida hasta el 30 de agosto de este año. Dijo, ya no cotizó más. O sea, fecha de retiro: 30 de agosto del año 2022. Ahí vuelve y juegan las resticas aquellas que tenemos que saber hacer. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí están entendiendo? En mi época uno le contestaba, sí señorita, sí señor profesor. Ahora yo pregunto y parece que estuviera yo hablando que a las piedras, que son una cosa, no un viento. ¿Esta resta la puedo hacer? Sí. ¿Esta la puedo hacer? Sí. ¿Esta la puedo hacer? Sí. Todas las restas las puedo hacer. Listo. Entonces, de 18 a 20, 2. De 1 a 2, 1. Más 1. 8 menos 4, 4. De 1 a 2, 1. De 9 a 12, 3. Así me indica que esa persona ha cotizado durante 31 años, 4 meses y 13 días. De cuenta, pero no calculemos días. ¿Cómo que no, gran pendejo? Si se nota que aquí, por falta de un día, no completa una semana más. Porque las semanas son de 7 días. Aquí me dan 12 y 1, 13. Si hubiera completado 14, hubiera completado una semana más, pero tampoco se la puedo regalar. Porque ella cotizó hasta ahí llegó. Ah, bueno. Entonces, pero como a mí no me están diciendo que es por año, por meses y por días, sino que es por semanas, es claro, es sencillo. Debo convertir todo este tiempo a semanas. Entonces, por un lado, 13 más 120 más 31 por 360, ¿cuánto da? 11.160 días más 133. 11.200.
dividido en 7. 1613 semanas de cotización. Pero aquí ya le calculé lo primero, esto, que se le aplica ¿a qué? A las primeras 1300 semanas. Ojo, no es a todo el tiempo, es a las primeras 1300 semanas. O sea, a 1613 le resto 1300 semanas, me quedan 313. me quedan una diferencia de 313 semanas. Dividido por 50 para ver cuántos paquetes de 50 semanas tengo. ¿Da? 6 punto algo. El 6, aquí sí ese punto algo así de 6.99999 no vale. Sí, nos quedamos en el 6. O sea, ese 6 lo multiplico por 1.5. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 9. O sea, tiene 9 paquetes de 50 semanas. ¿Sí? O sea, eso me da un 9% adicional. Ese 9% a quién se lo sumo? Al 64.27. Eso nos daría ¿cuánto? 73,27%. Esto es lo que se le aplicaría al ingreso base de liquidación pensional. Injusto. Pues imagínense, para no poder ser pensional ahorita. Recuerda que en este caso esta señora cotizó 31 años, 4 meses y 13 días y solamente le alcanzó una aplicación del 73.27%. Imagínense, eso que le dijeron, cotice solo las 1300. Qué jodido, a no ser de que tenga unos salarios de 50 o 60 millones de pesos mensuales. De lo contrario, mijito, mijita, hay que cotizar y seguir cotizando. Porque entre más cotice, tengo la oportunidad de completar paquetes de 50 semanas adicionales. Vuelvo y les digo, esto está vigente al momento. Y seguramente este año va a estar vigente así. Y el año entrante de pronto va a estar vigente lo mismo, porque de aquí a que pase todo, a pesar de que ha habido un llamado de urgencia del proyecto de ley de reforma pensional, no creo que salga antes de junio. No creería que saliera antes de junio. Entonces vamos a tener que hacer un año de esta vigencia. Ahora, puede ser que lo que venga no toque esto. Y si no lo toca, pues va a quedar igual. Pero si lo llega a tocar, se los puedo jurar que no es para mejorar esto. Es para empeorar. Y ahí es donde yo quisiera ver qué hacen los sindicatos, las federaciones y las confederaciones. Lo mismo que pasó con el doctor Álvaro Uribe Vélez. Yo dije, ahorita los que van a pegar el brinco soberano son las federaciones, las confederaciones y los sindicatos. Ahí viene qué pasó. Nada. Nada, porque fue cuando nombraron de ministro a unos dirigentes sindicales. Y ya, eso es ponerles. Es repartir mermelada. Es la famosa mermelada. Hasta ahí hay alguna pregunta. Yo los voy a sinvergüenciar en el examen, todo depende de cómo se comporten de aquí para allá. Sí, conmigo las cosas se ganan. Eso no son regalos. Desde pronto para el examen final les digo yo a ustedes, el ingreso base de liquidación pensional fue de tanto. Así que desde que ya les ahorro yo a ustedes hacer todos los cálculos esos.
Pero si se me portan mal, es decir, no me estudian, te va mal en los quizzes. Te digo, a mí no me molesta de que me miren mal. Yo ya no sé para que me mirara. Ya la que me tenía que mirar me miró y se encantó conmigo. Tengo 37 años de matrimonio. Yo ya no la voy a cambiar por nada. Como buena mujer, es un genio y fue madre. Pero, ¿qué mujer no es un mal genio? Por ahí había un dicho en la época mía, en mi época, decía, mujer que no joda, es macho. Todavía está. Todavía está vigente. Y para nuestros ojos no la alcaldesa de Bogotá. Tiene una tendencia macho, la cosa más berraca. O no. Esa señora yo creo que se acuesta con la corbata esa, ¿no? Señora, no tiene esa corbata. Solicito, exijo respeto a la señora alcaldesa de Bogotá. Bueno, hasta ahí está todo claro, muchachos. Yo les hago una pregunta para que ustedes la analicen. ¿Qué pasaría si yo les dijera a ustedes que del año 2012 a la fecha esa persona siempre ha tenido salario integral y que tiene pactado el 30% por carga prestacional y que siempre el salario integral ha sido 12 veces el salario mínimo, sin contar la carga prestacional? Entonces, ahí cómo quedaría la fotografía. Sí, pero empiezan a poner cara así como cuando uno va al baño a hacer popó. ¿Qué pasa? Pues coger cada año y me toca hacer lo mismo, actualizarle esos 11 salarios o los 12 salarios que le tiene, porque le quito la carga prestacional, me voy sobre los 11, sobre los 12, sobre los 13, sobre los 14 salarios mínimos que yo les diga, ¿sí? Y empecé aquí, todas las líneas hasta llegar al último año. Eso es demorado, es fácil, pero es demorado. Y les digo una cosa, cuando mi esposa fue a presentar los papeles para su pensión, un sábado que no tenía nada que hacer, le dimos en los papeles y cogí yo calculadora y papel y empecé a calcularle todas las actualizaciones de IPC año a año. Y le dije yo a ella, la pensión tuya aproximadamente puede quedar en un año. Seguro, campanita de 10 años. Y ese va a ser, me peleé. Y me peleé por 700 pesos en la limpieza. Pero es obvio, porque es que allá manejan unos datos muy exactos frente a semanas de cotización. De pronto uno tiene el dato cerrado, pero dése cuenta que porque me varíe un porcentaje de un paquete de 50 semanas, ya me va a variar, pero la diferencia es de 700 pesos, eso no es nada. Un error ahí de cálculo de una pensión de 700 pesos. Si hubiera sido un grave, yo pudiera hacer la base de 2 millones, pero vean la importancia de saber eso. Y eso les sirve a ustedes para con sus familiares, con su abuelo, con su taita, con su mamá. Miren, hijo, su merced que es tan buen estudiante con esa cara de jurisconsulto laboralista y de seguridad social que tiene. No creo que mucho, una de las condiciones es un calvo. Aquí veo todos los mechudos. Bueno, es que están muy jóvenes todavía. Yo inclusive a mí el pelo se me empezó a caer a los 26 años de edad. No fue antes. ¿Usted cree que yo no me peinaba así también? Todavía lo hice con la tequilla. Y en esa época no eran los peinados delicados que ahora, ¿no? Cuando uno era chico le mandaban a hacer el peinado al príncipe. El príncipe era dejar el pelo, lo que se me cayó a mí era lo que nos dejaba. ¿Qué sí? Verde esa. Esto es lo que dejan
Y el otro era el corte al Humberto. Era un puto momio aquí que eso te da un ojo de pincho, con un mano de ya cuando fui bachiller, ya estaban los afros de moda. Yo era de cabello relativamente ondulado, fresco. Entonces, a escondidas de mi papá y de mi mamá, yo me compré un trinche. Entonces, yo salía de la casa, yo tenía que salir con carrera aquí, tal. Y salía ahí para que me quedara el cabello así. Yo tenía un compañero que el papá era el representante de ventas, llevaba ahí en las casillas y el berraco no decía, pero esto huele como a cantina, yo no sé, esto sí, pero así mantenía ese cabello renegro bien peinado. Después nos cogía las pulsos y nos daban en las botellas de cerveza. Es que en la época de nosotros no había moco de gorila ni nada de esa manera. El primer producto que salió para eso se llamaba lechuga. Y eso era un tallo sanero, que la gente cuando descubrió que no tenían lechuga en el cabello, llegaban y le pasaban la mano a uno. Sí, le hacían así. Y quedaban con un castero y tomaba el pelo. Eso era una crema que se secaba y mantenía el pelo brillante y peinado. Pero si se lo hacían a uno así, eso se convertía, se partía toda esa lechuga que quedaban con un castero y lo que sí le tocaba para quitarse eso. Bueno, muchachos, hasta ahí hay alguna pregunta, por favor. Yo hago una pregunta. Desde finales de julio a la fecha, hemos aprendido algo de seguridad social. No me van a responder, yo he entendido, para mí es dar una cosa. ¿Qué? Una hipoputa materia que a mí no me gusta. ¿Eso es lo que me dice aquí civilista? Bueno, listo. No hay ninguna pregunta sobre eso. No se nos olvide que si yo sumo estos paquetes, y sumo, y al sumar esto con esto, se pasa el 80%, queda en 80%. Por ejemplo, si yo diera los datos míos, yo debería haber quedado con el 92, 93%, pero la ley que me cubrió a mí solamente me enviaba sobre el 75%. Les vaya viendo, porque es que para nosotros que nos pensionamos hace un tiempo, las pensiones son terribles y los que están mejores, los que están pensando ahorita, porque miren, pueden llegar al 80%. A mí me corrieron por 42 años, no los 43 años, me corrieron el 75% sobre el ingreso base de los últimos 10 años. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se libran de clase? No es por atormentar, es para ganarme más práctica. Lo que antes que me digan que yo parezco a Torquemada. ¿Quién fue Torquemada? Lástima que no haya un estudiante de la Universidad de Antioquia aquí para que diga que es Torquemada. Bueno, eso borrar esta vaina, eso es como perder el tiempo. No, y esta mañana llegué, llamé a la señora porque eso estaba igual, entonces la señora le echó un líquido y la limpió. Esto no es problema del borrador ni del marcador, es problema del tablero, que el tablero ya está bastante poroseado y atrapa las partículas de timo. Bueno. Ya se van a quedar listos. Ojo con lo que les voy a decir. Como es un sistema de prima media con prestación definida, si yo llego a cumplir los dos requisitos que les pregunté hoy en el quiz, ¿cuántos son los requisitos? Dos. Cuando yo cumplo los dos requisitos,
Si yo he cotizado toda mi vida con salario mínimo, ¿qué pasaría si me aplicara la fórmula decreciente? Así haya cotizado 40 años al sistema, pero toda mi vida con salario mínimo, ¿qué pasaría? De administrativo. Y me aplican la fórmula. Al aplicar De la administrativo, fórmula, me dan por debajo del salario colombiano. mínimo. Por favor, respondan la pregunta. Al aplicar la fórmula, daría por debajo del salario mínimo. Pero la norma, la misma ley 100 dice que da una garantía de pensión mínima. Y cuando se dice garantía de pensión mínima, quiere decir que esa pensión nunca podrá estar por debajo del salario mínimo. Todas las personas que se pensionan con salario mínimo, pues toda la vida van a tener salario mínimo para que vivan sabroso, que sigan viviendo sabroso, un salario mínimo. Entonces ahí se perdería el tiempo, vamos a hacer cálculos de igual a 60, inmediatamente nos estaría dando el 70, el 80% sobre 1 millón de pesos actualmente. Démonos cuenta que el promedio no daría 1 millón de pesos, daría por debajo de 1 millón de pesos. Si aplicaría a eso el 70 o el 80%, pues daría que esa pensión sería de 800.000 pesos o de 750.000 pesos, cosa que por ley no puede ser. Entonces, la ley de seguridad social pensional en Colombia actualmente respeta que todas las personas que tienen los dos requisitos en el RSPMPD tendrán como mínimo una pensión igual al salario mínimo. ¿Estamos? Donde nos hace un ejercicio en el parcial. Queda 7. No hacemos nada y decimos para. No creo. Saben que no me gusta la idea. Voy a ponerles un ejercicio de salario mínimo, pero vamos a poner a liquidar dominicales, festivos. Desde los 10 últimos años, en tal año hubo tantos dominicales, tantos festivos. Luego pueden actualizar. Buena idea. Sí, muy buena. Lo que pasa es que como él va a ser de seguridad social, él necesita tener claro el tema. Si ve, uno viene y los alumnos son uno los que le dan unas ideas. Sobre salario mínimo, me parece bien. Juan, puedes hacer silencio. Bueno.